¿Qué hace uno cuando cometió una falta? Va con el abogado y te voy a decir lo primero que el abogado le dice a su cliente. Para que yo pueda defenderlo, para que yo pueda buscar los elementos de defensa que usted necesita, necesito que me diga toda la verdad. Si usted me esconde algo, yo ya no respondo. En agosto de 2019, los anteriores abogados de Nason Joaquín, Rosenfeld and Sawyer, presentaron ante el tribunal un memorándum de puntos y autoridades en respaldo de su moción para fijar fianza razonable. En dicho documento, específicamente en las líneas 19 a 21 de la página 16, ellos hicieron el siguiente Statement of Fact, entre paréntesis, aserción de hecho. Esta presunta víctima tuvo una aventura con el señor García antes de la supuesta violación e intentó reavivar una relación romántica sexual con él, entre paréntesis, lo que la fiscalía ocultó después de la supuesta violación. La transcripción de la audiencia preliminar correspondiente al día 18 de agosto de 2020 muestra que el actual abogado del señor García, Alan Jackson, alegó que su cliente había mantenido relaciones entre comillas consensuales no solo con Jane Doe 4, sino también con Jane Doe 5. Enfoquémonos en la página 135, ubicada a la izquierda, desde la línea 3 a la 10. Ella alega al agente Holmes que un encuentro aparentemente consensual, y es importante indicar que Jane Doe 4 y Jane Doe 5, de acuerdo a la evidencia presentada, parecían haber tenido, permítame reformular esa frase, parecían haber tenido una relación sexual consensual continuada con mi cliente, si de hecho es de quien estamos hablando. En las secuencias que el Law and Crime Network capturó durante la audiencia preliminar, pudimos ver el siguiente intercambio entre la fiscal Plisner y el agente Holmes. Did Jane Doe 4 tell you whether she wanted to have sex with Defendant Garcia the first time that she did? Objection relevant. She did. What did she tell you? Said she did not want to have sex with him. Did she give you any further detail about why she didn't want to? She discussed feeling like she couldn't say no because of being scared of him in the sense of not wanting to make him mad. Did Jane Doe 4 tell you why she cared whether she made Defendant Garcia mad? Yeah, she said it had to do with her spirituality and what she was taught within the spirituality and what she was taught within the church. She discussed if she felt like if she made him mad, that would make God mad. And she was taught within the church if God is mad at you, you could be quote unquote struck down by lightning, cut in half, put in a wheelchair, that sort of thing. So it was like a physical harm that she was taught if God was mad at her. And she was taught that by, or did Jane Doe 4 tell you that was teachings of the Lutheran Church? Yes. Ahora revisemos la posición de la defensa respecto a ese testimonio en la continuación del fragmento anterior, página 136, situada a la derecha, desde la línea 5 a la 24. Y luego le pregunté, ¿hubo alguna vez una insinuación de que mi cliente fue quien le dijo que podría ser alcanzada por un rayo, castigada por Dios o confinada a una silla de ruedas en el futuro? La respuesta fue que no, mi cliente no dijo nada de eso. No existe evidencia de que mi cliente le dijo una sola palabra de manera intimidante, amenazante o coercitiva. Pero extrañamente, de todos los encuentros sexuales que ambos mantuvieron a lo largo de los años, ella parece haber escogido uno y ahora está diciendo que fue violación. Simplemente no resiste un examen objetivo. La evidencia presentada no establece el uso de fuerza en lo absoluto, no establece que el señor García le dijo una mala palabra, no establece que él usó fuerza física o que ella objetó en lo absoluto, ni al señor García ni a la señorita Rangel. Nunca gritó, nunca clamó, nunca buscó ayuda. Ninguna de las Jane Does hizo ninguna de esas cosas,
y ella admitió que ambos tuvieron sexo alrededor de 10 veces durante la aventura. Porque aunque usted sea culpable, yo voy a buscar la forma que en su culpabilidad usted sea librado o pague lo menos posible que se pueda. Es lo que hace el abogado, buscar la forma de que sea lo menos que no hemos. El abogado Jackson insiste en decirle al juez que las víctimas actuaban por iniciativa propia en la página 140, a la izquierda, desde la línea 10 a la 15. Una vez más, en este incidente en el baño, Jane Doe 5 nunca objetó, nunca protestó, y fue ella quien se le insinuó. Ella es quien entró en su habitación, fue ella la que se desvistió, fue ella quien se quitó la ropa interior, fue ella la que se desnudó y entró a la regadera. So, as we sit here today, there's no evidence of any objection being uttered by her. You mean vocalized? Is that Correct, correct, at the time. Correct. Okay. She didn't call the police, correct? Correct. You indicated that Jane Doe 5 told you that my client, quote, grabbed her and rolled her onto the bed, correct? Yeah, grabbed her by her waist and pulled her towards him, then rolled her over, and then he was on top of her. Before he ever touched her, she was touching him first, right? I believe she was giving a foot massage or some kind of massage. She never objected out loud in that scenario to him or anybody else, correct? She didn't say that. She didn't say she objected. So. Okay. Is there any evidence that she yelled out or hollered out, "Help!" or something? No. There's no evidence that she ever called the police. She didn't tell me that. Let me ask that question again. There's no evidence that she ever called the police, correct? I'm basing this testimony on what she told me, and she didn't tell me she called the police. So as we sit here in the universe of evidence that we do have, I'm not asking you to speculate about what we don't have. I'm just asking what is in front of this court. There's no evidence in front of this court that she ever called the police. Correct? Correct. Okay. So she got into the shower of her own free will, correct? I'm not sure. I'm not sure it was in her own free will. Well, it certainly was the suggestion, according to her, it was the suggestion of someone. But there's no gun held to anybody's head, right? Tal vez ustedes recuerden haber leído esto en un artículo del LA Times, aunque el reportero confundió a Jane Doe número 5 con Jane Doe número 4 esa vez. Página 141 a la derecha, desde la línea 9 a la 24. Y por tercera vez, lo que ella describe a todas luces, ciertamente de acuerdo a todas las suposiciones de mi cliente, era sexo consensual. Fue ella quien se le acercó, ella nunca objetó, ella nunca protestó, ella nunca pidió ayuda. Ella lo abordó con entusiasmo, y es bastante claro basado en cómo el agente Holmes describió esa interacción. Fue Jane Doe 5 quien buscaba a mi cliente para tener sexo, yendo a su casa, entrando a su habitación, acercándosele. Ella indicó que ahora está enfadada con la iglesia. En sus palabras, está enfadada con la iglesia. Y ahora ella pide ayuda y dice que fue forzada a participar de estos actos, a pesar de que ella admitió, me refiero a Jane Doe 5, que tuvo sexo con el señor García en múltiples oportunidades, y no existe evidencia de que fue otra cosa más que sexo consensual en cada una de ellas. ¿Serviría de algo esa estrategia? Veamos lo que declaró el juez Marcus cuando revisó la moción 995 de la defensa para desestimar todos los cargos. García y sus dos coacusadas fueron abusivos, usando la religión como grilletes invisibles, indicó el juez, de acuerdo al Times. Usaron el hecho de que estas muchachas fueron miembros de la iglesia durante todas sus vidas y que sus familias eran miembros de la iglesia, dijo. Ellas creían que García era el apóstol de Dios y que debían obedecer sus deseos. ¿Por qué otro motivo estas muchachas participarían de actividades sexuales con García?
No hemos visto nosotros que en el mundo, ya sea asesinos, ladrones, secuestradores, salen libres, hermanos. Y decimos nosotros, ¡qué injusticia! Pero fue la astucia de quién, hermanos, del abogado, que sabiendo aquel mal obrar que hizo aquel hombre, buscó conforme a la ley, ¿verdad? Los elementos para qué cosa. Es que este hombre está demente, es que este hombre estaba bajo la influencia del alcohol, y ya busca los elementos para poder qué cosa, proteger. Cristo es exactamente lo mismo. Es nuestro abogado. Él sabe que como hombres no podemos vivir en perfección, y cualquiera que diga no he pecado hace mentiroso a Dios, y es mentiroso, porque esta carne aún con el pensamiento no es verdad, hermanos. Si en tu mente codiciaste a una mujer, ¿qué dice el Espíritu de Dios? Ay, hermano, pero qué diferente de cometerlo a pensarlo. Pues delante de Dios, según tu mente, según tu comprensión, no es tan grave, pero según Dios, perdiste ya su comunión. Nada más por haber pensado. ¿Te fijas, hermanos? Así es que delante de Dios hay pecados pequeños y pecados grandes. Delante de Dios, el ser justo, el ser perfecto, el ser santísimo, cualquier cosa mínima que sea pecado hace que dejemos de tener comunión con Dios. ¿Quién puede decir yo no he pecado? Pero viene la oportunidad que Dios nos deja. Si alguno ha pecado, abogado, ¿qué cosa? Y entonces vamos con el Señor. Dios, aún el confesar nuestros pecados, ¿es la voluntad de Dios? Así es, porque así Dios lo estableció. Hermano, es que yo no soy perfecto, yo no puedo vivir en perfección, nadie podemos, pero abogado tenemos. Lectura de la declaración de delitos graves en el caso de el pueblo del estado de California contra Nazón Joaquín García. Los Ángeles, California, 3 de junio de 2022, sesión matutina. En la fecha indicada arriba, con el acusado presente en el tribunal y representado por los defensores Alan J. Jackson y Caleb Mason, abogados, el pueblo representado por Patricia Fusco, Diana Callahan y Jeffrey Siegel, fiscales generales adjuntos del Condado de Los Ángeles, se llevaron a cabo los siguientes procedimientos. La Corte. Se abre la sesión en el pueblo contra García. El acusado está presente. Todos los abogados están presentes. El caso se adelantó del lunes 6 de junio. Tengo entendido que hay una disposición en este caso. ¿Es correcto con respecto a todas las partes? Señora Callahan, sí, su señoría. Señor Jackson, es correcto. La Corte. Si la Fiscalía pudiera poner los parámetros y la disposición en el acta, por favor. Señora Callahan, sí, su señoría. El acusado se declarará culpable de los cargos 1, 7 y 9. Él recibirá, con respecto al cargo 1, 8 meses, que es un tercio de la pena media de la pena base, que será el cargo 6, en el que él recibirá 8 años. Y además él recibirá 8 años como la pena media en el cargo 9, por un total de 16 años y 8 meses. La Corte. Esto es de conformidad con el Código Penal 667.6, subdivisión B. ¿Es esto, señor Jackson, lo que acordó la defensa? Señor Jackson, lo es. La Corte. ¿Es esto lo que usted quiere hacer, señor García? El acusado, sí. La Corte. Usted tiene ciertos derechos constitucionales. Usted tiene derecho a un juicio conjurado. Un juicio conjurado es aquel en que 12 miembros de la comunidad son seleccionados por su abogado y la fiscalía y oyen la evidencia en este caso. Los 12 deben concluir que usted es culpable más allá de toda duda razonable antes de que pueda ser hallado culpable. ¿Usted comprende su derecho a un juicio conjurado? El acusado, sí, señor. La Corte. ¿Usted dispensa y renuncia a este derecho? El acusado, sí. La Corte.
Usted tiene el derecho a confrontar y contrainterrogar a los testigos en su contra. Esto quiere decir que los testigos subirían al estrado a testificar y usted, a través de su abogado, los podría hacer preguntas. ¿Usted comprende su derecho a confrontar y a contrainterrogar a los testigos en su contra? El acusado: sí, señor. La Corte: ¿usted dispensa y renuncia a este derecho? El acusado: sí. La Corte: usted tiene el derecho a usar los requerimientos de comparecencia de este tribunal para citar testigos en su propia defensa. ¿Usted lo comprende? El acusado: sí. La Corte: ¿usted dispensa y renuncia a este derecho? El acusado: sí. La Corte: usted tiene el derecho contra la autoincriminación. Lo que esto quiere decir es que usted puede guardar silencio y forzar a la Fiscalía a probar todos y cada uno de los elementos de los delitos en su contra. Al declararse culpable, usted está diciendo que es culpable, y usted está por consiguiente incriminándose a sí mismo. ¿Usted comprende su derecho contra la autoincriminación? El acusado: sí, señor. La Corte: ¿y usted dispensa y renuncia a este derecho? El acusado: sí. La Corte: la sentencia máxima en este caso es, con respecto al cargo 1, 1, 2 o 3 años. Con respecto a los cargos 7 y 9, 6, 8 o 10 años. Usted escuchó cuál es el acuerdo en el caso. Al término de su sentencia, usted estará en libertad bajo palabra por 2 años. Si usted viola cualquiera de los términos o condiciones de su libertad bajo palabra, puede ser enviado a la prisión estatal hasta por 1 año por cada violación. ¿Usted lo comprende? El acusado: sí. La Corte: si usted no es un ciudadano, esta declaración puede y será usada para deportarlo, para negarle los beneficios de la ciudadanía y para negarle el reingreso a este país. ¿Usted lo comprende? El acusado: sí. La Corte: ¿alguien le ha dicho a usted algo distinto en relación a sus consecuencias inmigratorias de aquellas que acabo de exponer aquí en el acta? El acusado: no. La Corte: hay una multa obligatoria de indemnización que yo debo imponer. El mínimo son $300. El máximo es $10.000. Le prometo que será el mínimo. ¿Usted lo comprende? El acusado: sí. La Corte: asimismo existe una multa de $300 de revocación de libertad bajo palabra que debo imponer, pero posponer. No se activa a menos que usted viole su libertad bajo palabra. ¿Usted lo comprende? El acusado: sí. La Corte: voy a tener que ordenar que se le tome una muestra de tejido de ADN para una base de datos de ADN. ¿Usted lo comprende? El acusado: sí. La Corte: usted deberá registrarse como agresor sexual con el jefe de policía o el alguacil, donde quiera que usted resida por el resto de su vida. ¿Usted lo comprende? El acusado: sí. La Corte: ¿se le ha hecho alguna promesa aparte de la que yo expuse aquí en el acta? ¿O alguien lo ha amenazado o forzado a declararse culpable de estos cargos? El acusado: no. La Corte: usted se está declarando culpable libremente y voluntariamente y porque usted siente en este momento que es lo mejor para usted. El acusado: sí. La Corte: usted ha discutido este caso en su totalidad con sus abogados porque usted comprende la naturaleza de estos cargos, los elementos de estos delitos y todas las defensas que podría tener. El acusado: sí. La Corte: ¿hay algo más que la Fiscalía quiere que yo le pregunte? Señora Callahan: sí, su señoría. El acusado renunciará a sus derechos de apelación. La Corte: muy bien. Parte de las condiciones de la negociación del acuerdo es que usted renuncie a sus derechos de apelación hasta la fecha de su sentencia, incluyéndola. ¿Usted lo comprende? El acusado: sí. La Corte: ¿usted está de acuerdo? El acusado: sí. La Corte: ¿hay algo más de parte de la Fiscalía? Señora Callahan: no, su señoría. La Corte: entonces en este documento acusatorio BA 484133, que lo acusa en el cargo 1 de una violación a la sección del Código Penal 288 subdivisión C 1, acto lascivo en una niña de 14 o 15 años, en el cargo 7 de una violación de la sección del Código Penal 287 subdivisión C 2C, copulación oral forzada con una menor, en el cargo 9 de una violación del Código Penal 287 subdivisión C 2C, copulación oral forzada de una menor. Con respecto a estos 3 cargos, ¿cómo se declara? El acusado culpable. La Corte: ¿los defensores están de acuerdo en la renuncia? ¿Se unen a la declaración?
Señor Jackson, sí. La Corte, basado en mi propio análisis personal de la audiencia preliminar que yo presidí, concluyo que la declaración está basada en los hechos. Habiendo observado la conducta del acusado durante la toma de las declaraciones, concluyo que él, a sabiendas, inteligentemente, con entendimiento, expresamente y explícitamente renuncia a sus derechos, y ha declarado libre y voluntariamente. Él comprende la sentencia máxima y comprende las consecuencias de la declaración. A él se le han informado la naturaleza de los cargos y todas las posibles consecuencias. Basada en mi conclusión, habiendo presidido la audiencia preliminar, concluyo que la declaración está basada en los hechos. En cuanto a la sentencia, abogados, les dije a los abogados que en mi personal, que ha llegado temprano, conservo a mi personal porque no hago que se queden hasta tarde. No sé si los abogados quieren la sentencia en una fecha distinta. Cualquier fecha la próxima semana o da igual. ¿Qué les apetece? Señor Jackson, la señora Callahan y yo lo discutimos y nos gustaría poner la sentencia en el 9, que es el jueves de la próxima semana. La Corte, ¿cómo nos va ese día? La Secretaría Judicial, ¿quién? Señora Fusco, su señoría, ¿puedo preguntar para asegurarme de que esa fecha les servirá a las víctimas? La Corte, por supuesto. Pausa en los procedimientos. Señora Fusco, su señoría, ¿sería posible hacerla el 10? Y me disculpo, yo no estuve aquí antes con los abogados. La Corte, esa fecha está tachada en mi calendario, lo siento. Tenemos otros casos en esa fecha que van a requerir mucho tiempo. Señora Fusco, ¿qué tal el 8? Señor Jackson, ¿me permite solo un momento? La Corte, por supuesto. Pausa en los procedimientos. Señor Jackson, nos parece bien su señoría. La Corte, ¿usted está de acuerdo, señor? El acusado, sí. La Corte, muy bien. Se fijará la sentencia en este caso el 8 de junio de 2022 a las 8:30 am en esta sala del tribunal. Y nuevamente espero a los abogados a las 8:30 en punto. Se ordena comparecer al acusado. En este momento queda en prisión preventiva sin fianza. Señor Jackson, su señoría, con respecto a todos los cargos restantes, ¿la Fiscalía se dispone a desestimar con prejuicio? La Corte, me parece que eso sucedería en el momento de imponer la sentencia. Señor Jackson, siempre y cuando quede en el acta que esto es parte del acuerdo, inherente en el acuerdo. Si sucede el miércoles está bien, yo solo quiero asegurarme de que no fue una omisión. La Corte, no fue una omisión y es un pacto con el acuerdo del caso. La Fiscalía coincide. Señora Callahan, correcto. Señor Jackson, con eso es suficiente. La Corte, muy bien. Señor Jackson, nosotros lo valoramos. Señora Fusco, gracias su señoría. La Corte, gracias. Procedimientos concluidos.